Pero bueno, hablando de vivir tiempos interesantes y de la Primera Guerra, acá tenemos a dos políticos que, bueno, están muy jóvenes. Eh, el de la izquierda es Churchill, el de la derecha es Hitler. Ambos en la Primera Guerra. Churchill, en realidad, como era un aristócrata, le tocó estar en un puesto de retaguardia, digamos, un puesto que era más burocrático que otra cosa, lo que le causó gran desesperación porque no, en realidad no podía hacer mucho. Pero Hitler, que sí era humilde, sí fue condecorado y sí tuvo un papel, digamos, como mucho más, eh, más activo, ¿no? Incluso fue considerado héroe de la Primera Guerra. Bueno, ambos vivieron tiempos interesantes, no se puede decir que no, y ambos los moldearon de alguna forma, cada uno de su lugar. Pero lo que me parece fascinante es que ambos pintaron. Es decir, qué cosa loca, ¿no? Tener a estos hombres que eran políticos unidos por este tema de la pintura. Si bien con características bien distintas. Acá les puse dos fotografías de Hitler, porque bueno, no, la verdad que son como visiones que no solemos tener. Ahí está chiquito. Yo tengo la idea de que Hitler tenía algunos problemitas de niño, incluso su madre intentó conseguir alguna cita con Freud y no llegó a ir o algo por el estilo. Y abajo lo tenemos después de la Primera Guerra Mundial. Claro, al estar derrotada Alemania, a Hitler lo esperó, digamos, una vuelta a la sociedad, a una Alemania hecha pedazos económicamente y muy castigada, eh, que fue muy feroz, ¿no? Porque no había trabajo, en fin, pasó todo lo que pasaron todos esos alemanes jóvenes que volvían como héroes, pero después tenían que ponerse a barrer calles o hacer otras tareas porque no había lugar, ¿no? Para él, antes de la guerra, sabía que era muy difícil porque no tenía formación, él ni siquiera terminó la secundaria. Dice, dentro de las posibilidades humanas, no me era fácil esperar la realización de mis sueños de artista. Entonces fue en realidad siempre un pintor autodidacta con algunas condiciones, pero con torpezas también, ¿no? Y intenta ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena y en 1907 aprueba la parte escrita, pero la prueba de dibujo no. Y entonces el asunto es que se podía dar 3 veces. Se presenta al año siguiente y ahí suspende la prueba escrita, o sea que queda sin posibilidades de entrar. Y entonces uno de los profesores que le da un poco de lástima viendo que tiene esa cosa de tan dibujar arquitectura ¿no? Como un tema muy recurrente, le dice por qué no se va a estudiar arquitectura. Pero bueno, el tema es que Hitler no podía estudiar arquitectura porque no tenía la secundaria aprobada. Así que en realidad empieza a sobrevivir, además de barrendero, de limpiador, de pintor de paredes, empieza a sobrevivir haciendo postales y haciendo unos dibujos que venden muy baratos, en distintos estilos, copiando un poco el impresionismo, por ejemplo, ¿no? Pero el asunto es que sí, el que entra en esa cohorte que rechaza a Hitler es Kokoschka, por ejemplo. Digo, me parece que estas coincidencias en el tiempo, ¿no? Estos dos hombres que tenían la misma edad y que van a tener eh, artísticamente también, ¿no? Y políticamente caminos tan distintos, es interesante. Esta es una obra, bueno, una foto de Kokoschka, más o menos en la edad en que dio su examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes, una obra de 1908, también es un Kokoschka que no es el que conocemos más, y una obra de 1915 donde Kokoschka también fue soldado durante la guerra y también eso marcó muchísimo su expresionismo, ¿no? Su obra.
Y acá tenemos una obra de Hitler que se llama La Madre María con el Niño Santo Jesucristo. La verdad es que no tiene muchas obras religiosas, pero bueno, capaz que esto fue un encargo, vaya a saber. Pero fíjense ustedes la mano, qué cosa más horrible. O sea, ahí uno entiende que realmente él estaba intentando entrar a una academia que justamente era altamente exigente en cuanto al dibujo y que no tenía el talento necesario. A mí lo que me fascina es pensar que en realidad sí, y si ustedes ven esto respecto al otro, sí mejoró durante la guerra. Y parece que en realidad le dedicó una gran cantidad de horas a dibujar durante la guerra. O sea, es como muy loco pensar, ¿no? Que mientras estaba deshaciendo Europa y tomando esas decisiones espantosas, ¿no? Genocidas, en realidad la mayor parte de sus horas el tipo las estaba dedicando a dominar la acuarela y a dominar la perspectiva. Que igual siempre se le resistió un poco, pero bueno, este, hubiera sido algo, podría haber sobrevivido como ilustrador. Eh, Esto es es una nota lateral, pero además de leer lo que nos compartió Valentina de Susan Sotomayor, ¿no? Sobre esa fascinación que a veces ejerce el fascismo, alguien que estuvo absolutamente fascinado con Hitler fue Dalí, ¿no? Después lo pintó como un monstruo, pero esta obra de 1939 se llama Dalí, el enigma de Hitler, y acá Dalí tenía una cosa como un poco, incluso hablaba de la piel blanca y gordita, y la espalda gordita de Hitler, o sea, una cosa como muy loca, un poco sensual, además, ¿no? Pero este, es totalmente distinta de la visión de este otro artista, menos conocido que Dalí. eh, Tolkachev fue un artista ruso que era parte del ejército soviético y que entró a varios campos de concentración que fueron liberados por los rusos y dibujó allí mismo. La obra es impresionante, ha sido expuesta bastante. Yo no elegí de lo más terrible, pero bueno, son obras, digamos, justamente atravesadas ¿no? Por la emoción del encuentro con esa realidad. Esta en especial me pareció muy impresionante. Jesús en Majdanek, él fue a varios campos, ¿no? Su función militar, y bueno, y dejó estas obras que están pintadas en los mismos años, que son muy fuertes, ¿no? Como, como testimonio de lo que era. Y bueno, por el otro lado tenemos a Churchill. Churchill en realidad no pintó durante la guerra, o él dice que no pintó. Nos encontramos con un personaje totalmente distinto, porque Churchill, primero que escribe maravillosamente, y realmente me costó mucho no poner más citas del porque todo me parecía, aunque no estuviera de acuerdo, todo me parecía tan bien escrito. Pero bueno, Churchill en realidad venía de una familia aristocrática y por su edad, por su formación, el arte era parte de lo que alguien podía manejar, digamos, o sea, hacía música, o sea, aprendía a dibujar, es decir, era como parte de una buena educación. Pero en realidad él comienza a pintar con 40 años y no tuvo ninguna formación académica ni la intentó. Parece que empezó pintando con la acuarela que tenían los hijos, ¿no? Pero después, bueno, se pasa justamente al óleo, pero en algún momento encuentra que, que le resulta eh, como, como una actividad que no es simplemente que le cause tranquilidad, sino que le causa un nivel de desafío que le provoca justamente como una especie de alivio de lo que son otras preocupaciones. Y como era muy famoso, algunas veces usó seudónimos, por ejemplo el de Jacques Morin para una exposición que se hizo en París en los 20, y,
y otro que usó fue Mr. Winter. O sea que también trató de ser reconocido por sus propios méritos. Él, de las obras que reconoció haber pintado durante la guerra está esta, en Marrakech, que es en un encuentro, que justamente un encuentro político ¿no? sobre el final de la guerra, que bueno, durante esos 9 días pinta este paisaje de Marrakech y se lo regala a Roosevelt. Así que bueno, aparentemente él no estuvo pintando durante la guerra, pero sí durante digo, pintó toda su vida, incluso hasta el final. Y él escribió un libro sobre esto que se llama La pintura como pasatiempo. Y dice, no debemos ser demasiado ambiciosos, no podemos aspirar a obras maestras. Contentémonos con un paseo divertido en caja de pinturas. Hablando de un viaje, ¿no? En caja de pinturas. Una droga para la que la audacia es el único billete. Entre los temas que él trabajó muchísimo pintura, en ese estilo así un poco impresionista, pero también tiene algunos interiores, como esta habitación azul, que son bien interesantes, y que es bastante inquietante con estas, ¿no? Figuritas y parecen niños jugando en el mar y este cañón en primer plano. Y lo que él dice, dijo, para entender que esto del pasatiempo tampoco es una pavadita, ¿no? Dice, uno empieza a ver, por ejemplo, que pintar un cuadro es como librar una batalla, y que el intento de pintar un cuadro se parece al intento de librar una batalla, y que es en sí mismo más emocionante que ganarla. ¿No? Como este tema me pareció bien interesante. Ahora, bueno, quizás para los que vieron The Crown, conocen esto, como en realidad él fue muy crítico también, y más cuando se refirió a un retrato que le hizo Sutherland, que era un pintor bastante joven, pero muy respetado como retratista en los años 50 en Inglaterra, que justamente cuando Churchill estaba por cumplir 80 años, el Parlamento decide encargarle a Sutherland un retrato de Churchill. Y está muy lindo cortado, la verdad que la serie esta inglesa, la relación, porque Churchill le dice, yo también pinto, incluso lo recibe y posa varias veces en lo que era su taller, y el otro nunca le interesa, digamos, el punto de vista artístico de Churchill, como que lo considera un pintor como de domingos, ¿no? El asunto es que tiene varias sesiones de trabajo en vivo, bueno, también lo fotografía, y nunca lo deja ver cómo lo está pintando. O sea que incluso saca el cuadro sin que Churchill lo vea, lo tapa, lo saca del taller y además lo termina en su estudio. Y entonces se descubre en una gran ceremonia, por el 80 cumpleaños de Churchill, en 1954, se descubre el retrato y es clarísimo que Churchill lo odia, lo detesta. Entonces hace, con su gracia habitual, dice, el retrato es un notable ejemplo de arte moderno, ¿no? Que es una finísima ironía para decir que es un mamarracho. Lo que hizo Churchill en realidad fue, se lo llevó a la casa. Supuestamente ese retrato tenía que ir a una galería, pero bueno, como Churchill tampoco iba a vivir tantos años más, se lo dan y se lo lleva a la casa. Y supuestamente después de la muerte de Churchill, en el 62, su mujer y el jardinero lo queman. Y el Parlamento lo reclama, porque en realidad había sido comprado con dinero de los contribuyentes y había sido un cuadro muy bien pagado, pero bueno, ellos dicen que no saben dónde está. Y hay algunos testimonios de que en realidad Churchill siempre lo dio, nunca lo exhibió, sino que no sabemos si lo hizo quemar él o su mujer, o su mujer asumió la responsabilidad. Pero bueno, Churchill se tenía en buena consideración como crítico, además de pintor, y lo dio. Eh,
así como hubo políticos que fueron aspirantes a pintores profesionales, o aunque fuera pintores esporádicos, tenemos el caso de Rubens, que es reconocido como uno de los grandes pintores del barroco, que justamente fue embajador y fue espía también, en una época justamente la de la Contrarreforma, ¿no? Una época la diplomacia era sumamente importante como para poder mantener esos lazos débiles entre monarquías que se estaban separando, entre los que tomaban el camino de la Reforma Protestante y los que quedaban como católicos. Y entonces, bueno, aprovechó de que había sido paje de una condesa cuando era jovencito, y a su vez las lecciones que había tomado de pintura en Amberes, y de alguna forma su carrera pictórica y su carrera como diplomático fueron en paralelo, ¿no? Hablaba 6 idiomas, era sumamente agradable, muy seguro de sí mismo, y de alguna manera el arte le abría, del que tenía un dominio que nadie tenía duda, le abría como esos territorios de intimidad dentro de las cortes, donde nadie sospecha demasiado de un pintor, ¿no? Y entonces a partir de 1600 va a estar al servicio justamente ya no solamente va a visitar cortes como pintor, sino como también como diplomático. La primera misión es en 1603, que lo mandan a Valladolid, ya les digo, él era alemán de nacimiento, pero en realidad su padre era flamenco, pero Rubens había muy joven abrazado el catolicismo, entonces como católico flamenco lo mandan a la corte de Felipe III, que habían invadido Flandes, y ahí es muy bien considerado por alguien que era muy valioso, se llamaba el duque de Lerma, al que le hace un retrato, que está en el Prado, y a su vez se autorretrata con amigos. Rubens es el que mira a cámara, digamos, el que mira al espectador. Después va a hacer en este viaje a España, va a estar en la corte de Felipe III, que era un rey que apreciaba mucho la pintura, y le va a realizar este retrato, y además va a hacer una cosa maravillosa, que es recomendar justamente a un pintor muy joven, que no había salido todavía de España, a Velázquez, y que le permitan ir a estudiar a Italia. Él mismo había estado en Roma, copiando mucho a Tiziano, o sea que entendía mucho ese diálogo que había que tener con los maestros, y realmente le daba un gran apoyo a Velázquez. En 1609 se casa con su primera mujer, con Isabella Brandt. Acá está este retrato y autorretrato de ambos, y acá se ve como, ¿no? Es el Rubens joven, triunfador, exitoso, ¿no? Con viviendo su romance, pero bueno, también se va a vincular con la infanta Isabel Clara Eugenia, y esto es una característica. Fíjense que esta obra de 1615 está firmada por Rubens y Jan Bruegel el Viejo. Jan Bruegel eh, era de la familia de los Bruegel, flamencos, y fue colaborador de Rubens. Rubens siempre tuvo un taller, y siempre trabajó mucho con Bruegel, como de igual a igual, ¿no? Se repartían como obras, pero también va a trabajar con otro, con por ejemplo, Van Eyck, perdón, eh, que va a ser después un gran pintor autónomo, pero siempre va a mantener su taller. Entonces, eh, eso explica un poco cómo podía dedicarle parte al trabajo político y a, ¿no?, todas estas tareas de representación con la pintura. Lo que no obsta que realmente hay muchas pinturas que son todas de Rubens, y que hay toda una exploración de Rubens.
¿no? Que en realidad tienen que ver con, bueno, con ese aprendizaje que había hecho posterior a Amberes de prácticamente copiar a Tiziano, lo vimos un poco con el tema de las apropiaciones, y también de hacer sus propias innovaciones en la forma de pintar. Pero bueno, también pinta a Ana de Austria, la reina de Francia, con quien tuvo una amistad. Va a ser esta obra que se llama El triunfo de la Iglesia, que justamente tiene que ver con el tema de la contrarreforma, ¿no? Que es un cuadro chiquito porque es en realidad un proyecto para un tapiz. Y bueno, le va tan bien que justamente la reina española lo manda a hacer eh, negociaciones en Inglaterra con Carlos I. Y allí se va a conectar con Georges Villiers, que era el duque de Buckingham, que era un gran seductor, que ¿se acuerdan de los tres mosqueteros? Es el amante de Ana de Austria. Y ahí él va a pintar este retrato ecuestre, y este otro retrato que está a la derecha, que es un retrato que en realidad se reconoció, digamos, en 2017 como de Rubens, porque estaba adjudicada a un discípulo de Rubens, pero bueno, hace nada más que 3 años se reconoció como del pincel de Rubens. Y bueno, va a estar en realidad en la corte de Carlos I, que también, por suerte, era apasionado de la pintura. Va a pintar esta Inglaterra y Escocia con Minerva y el amor, que está en la National Gallery, y en realidad va a ser una especie de espionaje doble con los ingleses y con los españoles, pero con tan buena suerte que los dos los nombran caballeros, o sea, tanto los reyes ingleses como españoles. Bueno, se le va a encomendar este ciclo, que esto se llama el ciclo María de Medici, que en realidad no está terminado, que era justamente para tratar de elevar la figura de María de Medici, que era una figura bastante controvertida desde el punto de vista político, era la madre de Luis XIII, eh, y se va a casar muerta su primera mujer, Isabella Brandt, se va a casar con una chica muy joven, Elena Forment, que él hace unos retratos maravillosos de Elena Forment, con quien va a tener un hijo. Y acá tenemos otro autorretrato con su mujer y su hijo de 1639. Él va a morir un año después, en 1640, y este es el escudo de armas que incluso tiene, porque es caballero por Inglaterra, al símbolo del león. Así que tenemos un gran maestro de la pintura que en realidad estuvo haciendo muchas cosas a la vez. El que no hizo, no anduvo como por otros lugares hasta pues no voy a spoilear el final, fue este gran fotógrafo Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, que dedicó su vida a la fotografía, pero también vivió tiempos interesantes, ¿no? Es decir, con una visión como muy sensible. Él anduvo y estuvo interesado activamente, y bueno, incluso fue prisionero de guerra los alemanes por estar en la resistencia francesa. Él nació en 1908 en una familia muy acomodada, pero bueno, se resistió al tema tanto de los estudios formales como de entrar en la empresa familiar, y se va a dedicar muy joven al tema de la fotografía, y va a vivir muy intensamente en los años 30 todo lo que tenía que ver con las vanguardias parisinas, en especial el surrealismo. Es como que esa impronta del surrealismo, si ustedes ven, lo va a acompañar siempre, ¿no? Hay una manera de componer, hay una manera de juntar las cosas en Bresson que tiene mucho que ver con esa impronta del surrealismo. Eh,
Acá hay una fotografía de una serie que él hizo durante la Guerra Civil Española, y abajo en la India. Y esta es una de las fotografías que posiblemente es de las más famosas de Henri Cartier-Bresson. Es de 1932, es en la estación de Saint-Lazare, y vemos a este hombre, ¿no?, saltando suspendido y reflejado en el charco de agua. Es un motivo aparentemente mínimo del que Cartier-Bresson hace una maravilla. ¿Por qué es maravilloso? Bueno, justamente porque hay algo en él que es eso de capturar el elemento, el momento justo, ¿no?, el momento decisivo. Es bien interesante esto que se llama el instante decisivo, porque esto sí que es el tiempo kairos, ¿no? El tiempo decisivo es también, dice un crítico, una peripateia, es decir, es algo que existe, que si esa acción no hubiera existido, ese momento tampoco existe. O sea, es el momento en que algo se quiebra y algo hace que las cosas sean de una manera y no de otra. Cuando las cosas vienen para un lugar, por ejemplo, en Indonesia, ¿no?, que era una colonia alemana, pero que en 1949 logra su independencia. Y en ese momento, justamente, Cartier-Bresson nos brinda esta sacada por medio, ¿no?, de dos habitantes que sacan la pintura, el retrato de un gobernador holandés del palacio. O sea, es un momento histórico y es el momento justo, ¿no?, para entender cómo esta acción está simbolizando lo que sucede. Y él habla de una cosa bien interesante, que es el tema de la composición, de la plástica, y del desafío de componer cuando uno está justamente tratando de trabajar en el momento justo. O sea, acá no hay pose, no es que le dijo a esta gente, bueno, ahora se quedan de tal manera, sino eh, que justamente es el movimiento del fotógrafo, es la forma de encuadrar, es el momento en que dispara el momento. No es que, bueno, se dieron las circunstancias así y yo aproveché a fotografiar eso. Él dice, nuestro ojo debe medir constantemente, evaluar. Modificamos las perspectivas mediante una ligera flexión de las rodillas. Provocamos coincidencia de líneas mediante un sencillo desplazamiento de la cabeza de una fracción de milímetro. O sea, qué complejo y qué exigente y qué riguroso es esto, porque todos son movimientos mínimos que son los que permiten justamente el encuadre adecuado, en el minuto adecuado, de una realidad que generalmente está en movimiento. Porque si uno dice, bueno, ¿qué es lo que está fotografiando aquí? Está fotografiando algo absolutamente maravilloso, que es la perspectiva de esta escalera, pero que se completa de una manera increíble con esa bicicleta que sí está en movimiento, ¿verdad? Entonces, él habla de que, dice, la fotografía es en un mismo instante el reconocimiento simultáneo de la significación de un hecho y de la organización rigurosa de las formas percibidas visualmente que expresan y significan en ese hecho. O sea, la bicicleta es parte compositiva del resto, pero mientras la arquitectura esa tiene una dinámica propia que tiene que ver con escalones, pero a la vez es arquitectura, o sea, en realidad es materialmente inmóvil, todas esas curvas que están ahí, que riman, que son las de la acera, que son las de la baranda, a su vez están jugando con ese juego de curvas que es el ciclista que está en movimiento. Eh, bueno, esta también me parece una fotografía absolutamente maravillosa, ¿no? Esta de la mujer subiendo la escalera en medio de estas palomas. Dice, la composición tiene que ser una de nuestras preocupaciones constantes, pero en el momento de fotografiar no puede ser más que intuitiva, eso, ¿no?, que nos lleva a modificar ligeramente la posición de la cámara, ¿no?, con pequeños movimientos del cuerpo, ya que nos enfrentamos a instantes fugitivos en que las relaciones son móviles. O sea, más preciso que esto, ¿no?, para describir esto del momento
significativo es realmente Cartier-Bresson también escribe de una manera, ¿no? como maravillosa. Entonces es este concepto del instante decisivo que, bueno, lo que tiene que ver en estas fotografías, por ejemplo, hechas en Madrid, en el 33, en lo que es la composición ahí. Esta otra, de estos travestis en Alicante, del 34, la composición es realmente increíble, la dinámica que tiene. Esta de Sevilla, ¿no? También del 33, es tremendamente conmovedora, ¿no? Digo, cómo trabaja con estos muros, con el tema de los niños, que obviamente los niños están todos en movimiento. Dice, nunca he sentido pasión por la fotografía en sí misma, sino por la posibilidad de captar, olvidándome de mí mismo en una fracción de segundo, la emoción que el tema desprende y la belleza de la forma. O sea, ¿no? También la importancia del tema. El tema y el contenido es lo que de alguna forma le da sentido a la fotografía. Él también estuvo, bueno, en realidad en España le deja a Robert Capa que haga fotografía y él filma, pero en el 45 sí va como fotógrafo a Dessau, por ejemplo, y va a tomar una serie de fotografías que son muy impresionantes, además de que va a filmar la apertura de los campos de concentración. Bueno, esta fotografía es súper conocida también, ¿no? La de la Tora, ese cambio además, ¿no? Del tema de quien había sido de la Tora ahora es cuestionada, ¿no? Él dice que ese concepto, ¿no? El instante decisivo implica que el fotógrafo anticipe en un momento importante en el flujo constante de la vida y lo capta en una fracción de segundo. Esta es una fotografía de 1949 en París. El concepto implica el congelar un instante que se habría perdido de no haberse realizado la fotografía. Bueno, para pasar un poco, salir un poco del tema, este niñito es también una fotografía sumamente famosa, ¿no? Este niñito que lleva el vino, se convirtió como también en una imagen, ¿no? Del tema del vino en Francia, muy loco, porque el vino antes en el 54 empezaron a cuestionarlo de darle vino a los niños, ¿no? Y ahí prohíben dárselo a los chicos menores de 14 años, pero en realidad también los niños tomaban vino. Y el vino era un tema, ¿no? Como súper importante, incluso antes de la Primera Guerra se les pagaba a los obreros, muchas veces se les pagaba con una botella de vino diario, como parte del salario, ¿no? Lo lindo es que este niño, que tiene nombre, que se llamaba Michel Gabriel, de mayor se contacta con Cartier-Bresson y Bresson aparece en la fiesta de cumpleaños de Michel con una botella de cada mano bueno, y en realidad descubre en este intercambio con su modelo, que tenía 8 años cuando le saca esta fotografía, que en realidad lo que llevaba el niñito era no era vino, sino que era agua, ¿no? Pero agua de lluvia. Pero es como esta cosa de orgullo, ¿no? Del niño, esto de llevar, no sé, yo recuerdo mucho ese orgullo de niña que se me confiaran cosas importantes para llevar, ¿no? Como cuando uno va adquiriendo esas primeras cosas de la responsabilidad y que, bueno, es como un honor que te permitan llevar o ir a buscar o no, hacer esas pequeñas transacciones en el mundo real y ya no como niño. Él realmente estuvo en lugares fascinantes, en momentos bien importantes, o sea, le tocó vivir estos momentos y estuvo en Leningrado, en Rusia, en el 73, y acá hace esta fotografía con esta efigie de Lenin, y tiene una serie de retratos que son absolutamente maravillosos. Lamento que, para no hacer esta sesión tan larga, dejé un montón afuera,
pero realmente los retratos de Cartier-Bresson son increíbles. Él dice que cuando uno hace un retrato siempre le arranca algo a esa persona, ¿no? Parece aquello parece un poco primitivo, parece aquello de los egipcios, ¿no? De que de la representación de alguna forma se quedaba con parte del alma de la persona que se representaba. Acá tenemos a Sartre en París en el 46, y esta que es muy maravillosa, que es este jovencísimo Truman Capote en New Orleans. Esta es además para el primer libro que le publican a Truman Capote, es un adolescente en el 47. Y Matisse en Francia, me llamó mucho la atención lo de las palomas, ¿no? Porque me acordaba del tema de Picasso, las palomas, y bueno, y Matisse y las palomas, ¿no? Qué cosa, eh. Y bueno, hemos hablado del mientras, hemos hablado del antes, y ahora vamos a hablar del después. ¿Qué pasa cuando algunos artistas, como Duchamp, dejan de hacer arte, ¿no? Duchamp fue un artista sumamente importante, ¿no? Digo, no vamos a revisar ahora su importancia para el arte contemporáneo, en especial, ¿no? Por haber abierto, por ser el papá del arte conceptual, con, con su fuente, con el migitorio, con el ready-made, eh, en fin, de haber abierto ese tema, ¿no? De que no es necesario saber hacer arte, pero en realidad él tenía obviamente tenía una formación histórica bien interesante. Había andado como por las representaciones, tal desnudo bajando la escalera, en fin, pero a la vez tenía otra pasión que era la del ajedrez. Acá tenemos una pintura en que están él y su hermano jugando al ajedrez en 1910, están sus esposas cerca, aisladas del juego, pero están ahí. Y este retrato más cubista de jugadores de ajedrez del año siguiente, de 1911. Pero en 1923 Duchamp ya había hecho, digo, estas obras de los ready-mades, estaba ya en otra cosa, estaba con esto, con los novios desnudando a la novia, un cambio grande de lo que había sido por lo que venía de los ready-mades, ¿no? De alguna forma recupera la cosa más plástica, pero muy compleja, eh, y anuncia que no se va a dedicar más a la pintura, no se va a dedicar más al arte, y que va a jugar al ajedrez. Y entonces, bueno, acá está esta foto que es muy buena, publicada por la revista Life, que justamente lo vemos como ajedrecista. Era tan buen ajedrecista que llegó a formar parte, digamos, del seleccionado francés muchos años, ¿no? Se midió con los mejores del mundo, jugó con los mejores del mundo, realmente era muy, muy bueno en el ajedrez. Eh, yo me acuerdo que fui a la casa de Sabat, del dibujante uruguayo, y tenía justamente unas tablas, ¿no? De un campeonato donde estaba Duchamp. Y ahora, en el 2019, no, quizás era ahora en el 20, pero había anunciado un campeonato en Montevideo que lleva el nombre de Marcel Duchamp, ¿no? Y él dice que mientras no todos los artistas son jugadores de ajedrez, todos los jugadores de ajedrez son artistas. O sea, ese tema ¿no? Del vínculo con el arte. Y en realidad Duchamp hizo también una declaración un poco espectacular de que dejaba el arte, pero siguió haciendo una obra que fue secreta. Lo que él deja es como todo ese mundo del arte. Él deja de poner, deja de, ¿no? Deja de ser parte como del mundo del arte, y va a ser redescubierto de alguna forma en los años 50. La última obra que él expone es esta en los Estados Dados de 1946,
y bueno, es bastante, es un maniquí, aclaro, no es una mujer muerta. Este, es una especie de instalación, en realidad, como un diorama que uno puede ver a través justamente de ese hueco y ahí ve esta escena tan perturbadora. Eh, Así que en realidad después, a pesar de su silencio, siguió creando. Otro que dejó de hacer fotografía en sus últimos años fue justamente Cartier-Bresson. Cartier-Bresson se había casado con esta fotógrafa muy belga, a quien había admirado mucho, llamada Martine Frank, bastante más joven, ella nacía en el 38, eh, y que realmente con una obra maravillosa, es espectacular, como toda la obra de Martín Frank, también la de colores, estupenda, y decide como, para no competir con ella, dejar de hacer fotografía. Y entonces en los últimos años, Cartier-Bresson se dedica al dibujo. Y bueno, acá tenemos un autorretrato, unos estudios, y es muy gracioso porque él realmente tenía como una visión muy crítica de lo que hacía. Y entonces, a pesar de que les ponen el MoMA y todo, dice que nunca va a tener la línea de Giacometti, que en realidad es un dibujo como muy forzado, muy esforzado. En realidad no es mal dibujo, pero que bueno, que no le daba demasiada importancia. Pero él le va a dedicar todos sus últimos años, va a abandonar su cámara y se va a dedicar a dibujar. Este hermoso retrato también es de Cartier-Bresson y es de Pierre Bonnard, que lo vimos en la clase pasada como uno de los pintores Naví y después pintor Fauve. Eh, Él se lo saca este retrato, está hecho en el 44. Pierre Bonnard va a morir en el 47. Y hablando de tiempo, ¿no? Pierre Bonnard dedicaba mucho tiempo a sus cuadros, muchos años. Incluso hay una leyenda que cuenta que Pierre Bonnard, un día está en un museo, detienen a un viejito que se había acercado con unos pinceles y unas pinturas a retocar un desnudo. Lo llevaron a la comisaría y demuestran que es Pierre Bonnard, o sea que en realidad estaba retocando su propio cuadro, porque tenía algo con el tiempo. Eh, Él como que a veces tenía que dejar ir las obras, pero sentía que siempre la obra podía recibir algo más. Entonces, bueno, él llegó a eso, dicen que es una leyenda, pero este, me pareció bonita como para cerrar esto, ¿no? De cómo el tiempo puede ser ese instante significativo, ¿no? En el que se hacen las cosas, pero que el tiempo a veces también puede no ser limitado ni siquiera por haber perdido, digamos, el contacto físico con la obra, ¿no? O la propiedad de la obra, porque la obra está en un museo y que realmente a él le molestaba y le parecía que necesitaba otras pinceladas, y Pierre Bonnard, aún muy mayor, ¿no? Seguía retocando sus obras. Así que me pareció que esto, bueno, podía ser interesante como para cerrar todas las formas estas que tenemos, ¿no? Como de contactarnos con el tiempo.